Pues muy buenas tardes a todas y todos aquellos que están siguiendo la transmisión en vivo y quienes están ingresando a la plataforma de Zoom. Seguimos con este ciclo de conferencias ya en el módulo 19, que se llama Herramientas que están disponibles para análisis del cambio climático en el PINC. Y siguiendo con estas sesiones, estamos en la sesión número 2, que se relaciona con el AIRCLIM y el AIRCA, modelos para la construcción de escenarios de cambio climático y para evaluar impactos en la agricultura. Y en ese sentido, tenemos a dos personas que pues, son especialistas en la materia y han trabajado mucho al respecto, que es el doctor Francisco Estrada y el maestro Oscar Calderón, ambos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Pero antes me gustaría leer un poco sobre todo el trabajo que ambos ya han hecho a lo largo del tiempo. Y el doctor Estrada es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador titular B en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM e investigador visitante de la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador nacional nivel 2, fue jefe del Departamento de Ciencias Atmosféricas, el CCA, y actualmente es coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la ONU. Su investigación se centra en las causas y consecuencias económicas del cambio climático. En ella se combinan aspectos de ciencias de la atmósfera, economía y moderación estadística. Y bueno, cuenta con más de 60 publicaciones en revistas internacionales indexadas, incluyendo Nature Geoscience, Nature Climate Change y Scientific Reports. Y el maestro Oscar Calderón Bustamante es ingeniero en computación en el área de bioingeniería y maestro en ciencias de la Tierra con enfoque en la interacción océano-atmósfera. Se desempeñó como desarrollador de geoportales climáticos de la unidad de informática para Ciencias Atmosféricas y Ambientales, UNIATMOS, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, participando en la creación y desarrollo del Atlas Climático Digital de México. Colaboró con la estructuración e implementación del geoportal Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático en México para el INEC y plataforma de colaboración sobre cambio climático y crecimiento verde entre Canadá y México. Trabajó como técnico en el grupo de interacción océano-atmósfera en el área de moderación, haciendo simulaciones numéricas y análisis del Golfo de México, empleando los modelos HICON y WRF, y actualmente se desempeña como técnico académico del instituto, que ya les referí, en el grupo Clima y Sociedad. Sus principales actividades son como colaborador en proyectos dentro y fuera del grupo. Entre estos tenemos un proyecto de PRONASES con ASIL, con nombre de herramientas y estrategias para la toma de decisiones en cambio climático, calidad del aire y desarrollo sostenible en la megalópolis del Valle de México. Y bueno, pues ambos tienen muchísimo trabajo al respecto. Y nada más antes de darle la palabra, les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas o comentarios tanto en el chat de Zoom como a través de las distintas transmisiones de Facebook Live. Y pues nada, adelante, doctor. Muchísimas gracias, Rubén, y muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Es un gusto ahora estar como del otro lado de la moneda. Y es un gusto estar aquí con mi gran amigo Oscar Calderón, mi colega, que nos vamos a dividir la chamba, ¿no? O sea, yo les voy a hablar de la parte teórica detrás del modelo AIRCLIM y un poquito de la IRCA, y Oscar nos va a enseñar cómo lo instalamos y cómo lo corremos y qué se puede hacer con cada uno de ellos. Entonces, pues muchísimas gracias y empezamos. A ver, déjenme compartir. Bueno, y todo esto, bueno, ocurre en el contexto de que queremos en el PINC y en el instituto generar herramientas que sean útiles para distintos tomadores de decisión, no unas herramientas que uno tenga que tener una computadora especial para poder correrlas o que tenga que tener, digamos, algún curso de programación o de... Queremos quitar, digamos, las barreras técnicas y queremos quitar las barreras pues de equipo, que luego son de las cosas que más pues impiden o dificultan las tareas tanto
académicas en cambio climático, de investigación en cambio climático, como también de docencia y como también, pues digamos, para entender y asesorar también la toma de decisiones. Bueno, ese, digamos, es el enfoque general de estos modelos que se llaman, empiezan con, digamos, el término AIRC, que es, ahorita les digo, pero son modelos para la evaluación de los impactos y riesgos del cambio climático en distintas cosas. Todos empiezan con AIRC y luego viene algo detrás, ¿no? CLIM, pues es modelos de clima. AIRC A es de agricultura. Vemos por ahí que todavía no estamos muy de acuerdo en los nombres, pero vemos uno de biodiversidad que puede ser AIRC B, AIRC Bio, AIRC Bio, Div T y no sé qué tantas cosas. Entonces, digamos, es una versión de algunos modelos que también tenemos que sí son más complicados y que sí requieren, digamos, una capacidad de cómputo mayor y que pues uno se tenga que meter a entenderle más a las tripas del modelo, ¿no? Bueno, la primera cosa es que hay que, desde nuestro punto de vista, tener claro es para qué queremos los escenarios, qué son los escenarios y para qué los queremos, ¿no? De ahí depende si tenemos que utilizar un tipo de modelo muy sofisticado, algo más sencillo, cómo vamos a abordar los problemas, tiene que ver con las definiciones, por ejemplo, de escenarios de cambio climático. Hay una cosa que hay que entender muy bien, que es la diferencia entre predicción y escenario, ¿no? Cuando uno habla de predicción, en pocas palabras, es hacer, por ejemplo, estimar ecuaciones o tener un modelo que el objetivo es que le atine, que se acerque lo más posible al valor que va a ocurrir en una variable, por ejemplo, temperatura, precipitación, o puede ser Producto Interno Bruto, o puede ser número de casos de COVID, lo que ustedes quieran, pero la intención es acercarse lo más posible a lo que realmente va a ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del cambio climático, es el resultado de un intento de obtener, a partir de un estado particular de las condiciones actuales del sistema climático, una estimación de la evolución real. Aquí mucha atención con el término real del clima en el futuro. Y esto pues normalmente lo hacemos, o bueno, lo hacen los especialistas, es para escalas de tiempo estacionales, el pronóstico para mañana, el pronóstico para la semana que viene, y hasta hay pronósticos de decenales, ¿no? Ahora bien, el mundo de los escenarios, que es el que corresponde, digamos, a lo que podemos hacer en cambio climático, tiene que ver con una descripción posible de lo que puede ocurrir en el futuro. No queremos atinarle un valor al valor real, sino queremos construir distintas narrativas de qué es lo que podría ocurrir para poder, pues, pensar en los problemas, en los retos. En general, los escenarios se enfocan en subrayar los retos que se pueden presentar en el futuro si los factores determinantes de algún sistema o de varios sistemas evolucionan en cierta dirección, ¿no? Entonces, bueno, un escenario es la descripción plausible de un futuro verosímil, no cualquier jalada, como dirían por ahí, sino algo que realmente puede pasar, que está basado en un conjunto consistente y coherente de supuestos sobre fuerzas determinantes y sobre sus interacciones más importantes. Esto es realmente fundamental de entender. Es una vista hacia lo que puede ocurrir en el futuro, que es condicional en factores determinantes que nosotros tenemos que darle a ese escenario, que tenemos que crear escenarios para construir este otro escenario, por ejemplo, de clima, ¿no? Entonces, siempre hay que entender que lo que digamos es condicional en, por ejemplo, pues nuestra capacidad de modelación, es condicional en lo que supongamos de cómo va a evolucionar la tecnología, cómo va a evolucionar la economía y todo esto, ¿no? Entonces, tiene que ir un escenario tiene que uno entender que realmente cuando estamos hablando de un escenario de temperatura, de precipitación, detrás de eso hay todo un conjunto de escenarios socioeconómicos, de emisiones de tecnología, etcétera, que es lo que da lugar a que ese escenario de clima ocurra. Bueno, ocurra, digamos, en el mundo que nos estamos inventando con el escenario, ¿no? No es una descripción completa del futuro, es simplemente se realiza para un propósito los escenarios, por ejemplo, explorar cómo puede cambiar la precipitación, la temperatura. Generalmente lo hacemos para un eh, eh, propósito específico, por ejemplo, para agricultura, para salud, etcétera, ¿no? Y una cosa que es muy importante, mayor detalle no implica mayor credibilidad.
eso es una cosa que a todos nos pasa. Si a nosotros nos cuentan una historia con mucho detalle, inmediatamente la interpretamos como algo pues, que ocurrió o que es muy posible que ocurra, ¿no? Y eso puede ser engañoso. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y además son escenarios creados con un propósito específico, eso ya les comentaba ahorita. Y aquí, para no pasar mucho tiempo en esto, les cuento muy rápido características muy importantes de los escenarios que hay que tener en cuenta. La ocurrencia de cualquier escenario en particular es improbable, ¿no? Si yo agarro un escenario, por ejemplo, los del IPCC, el RCP 8.5 para México, basada en la corrida del modelo HADGEM, y no sé, con lo que ustedes quieran, ¿no? Supongan eso. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra realmente en el 2030, 2040 y 2050? La probabilidad de que eso ocurra exactamente es cero, ¿no? No va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de, y si no ocurre, ¿por qué nos es útil, ¿no? Bueno, los escenarios no se evalúan como los pronósticos. Un pronóstico es mucho más fácil de evaluar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, hoy no va a llover, ¿no? Pues puedo esperarme a que pasen unas cuantas horas y veo si llovió o no llovió, puedo ver si la magnitud es parecida a lo que yo dije que iba a ser, y entonces puedo saber perfectamente qué sesgo tiene mi modelo, qué tan buenos son para pronosticar tales y tales variables, ¿no? Para tales y tales, por ejemplo, horizontes de tiempo. Eso no ocurre con los escenarios de cambio climático. Ni es la intención de los escenarios, ni lo podemos hacer. No nos vamos a esperar al 2050 o 2100 para ver si ese escenario se cumple o no se cumple. Que si vemos el punto que acabamos de comentar arriba, ya sabemos de entrada que no se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque dependen un montón de cosas como crecimiento económico, crecimiento de la población, que no tenemos modelos, digamos, que nos permitan hacer un pronóstico. Desde ahí viene también el problema, ¿no? No podemos hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar la economía, el PIB, el Producto Interno Bruto, de aquí al 2100. No tiene mucho sentido. De hecho, no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces, ¿por qué si tenemos todos estos líos, nos interesan los escenarios? Porque nos ayudan a pensar, a anticipar cambios que pueden ocurrir en el futuro y con esto preparar nuestras respuestas y buscar estrategias robustas. ¿Qué quiero decir con esto de estrategias robustas? Cambio climático, digamos, casi el nombre del juego es incertidumbre, ¿no? La característica central de cambio climático es la incertidumbre, de acuerdo a mi punto de vista, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es, dada esa incertidumbre, cuáles son las mejores opciones de política o de acción que tenemos que nos puedan cubrir, digamos, un rango de los posibles escenarios que estamos explorando, ¿no? De las consecuencias que vienen con los escenarios. Una cosa que también hay que tener cuidado es que muchas veces los escenarios provocan que esos futuros en particular no ocurran. De hecho, si se ponen a pensar, eso es lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pone el escenario RCP 8.5, que digamos es el más severo que ha considerado el IPCC hasta la fecha, pues uno consideraría que si uno presenta cuáles son los impactos asociados con este escenario de cambio climático extremo, pues los tomadores de decisiones, los políticos, todos nos vamos a poner las pilas y hacer cosas para que no lleguemos al 2100 con 5 grados más en la temperatura global, con tales consecuencias, tales pérdidas económicas. Entonces, muchas veces, digamos, el objetivo de estos escenarios es evitar que ocurran, digamos, los escenarios que presentan los mayores retos o los mayores problemas, ¿no? Están caracterizados por la incertidumbre. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle, pero como les decía, la incertidumbre es, desde mi punto de vista, la característica central en cambio climático y lo que se debe privilegiar cuando uno estudia los impactos del cambio climático. Y otra cosa es que no es el uso de los escenarios no es algo nuevo, no es algo que nos hayamos inventado en cambio climático, sino que se usan se han usado en muchísimas cosas. De hecho, los primeros usos de los escenarios ocurrieron en el contexto militar, en la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Ahí es donde empieza el uso de escenarios como para poder evaluar estrategias militares y qué se podría hacer. Obviamente, pues es muy difícil hacer un pronóstico digamos, en un conflicto armado, pero es muy útil y es relativamente fácil hacer escenarios
de qué es lo que podría pasar bajo distintas acciones, distintos contextos, ¿no? También en la parte empresarial ha tenido un auge muy importante desde que Shell, la compañía petrolera holandesa, en los 70s, con el uso de escenarios, empezaron a innovar, incorporando estos escenarios militares a sus estrategias, digamos, comerciales. Y gracias a eso, cuando vino la gran crisis del petróleo finales de los 70s, ellos estuvieron preparados para responder mejor ante ese evento. Cuando las demás compañías pues estaban más bien enfocadas en hacer predicciones de cómo va a estar el mercado, ellos tenían esto de qué pasa si viene algo que no nos esperamos y construían escenarios. Y eso los puso, digamos, en un lugar, les ayudó mucho a ser mucho más competitivos y tener un papel más central en el mercado de combustibles fósiles, ¿no? Y uno también los usa en la vida diaria. Uno, por ejemplo, al cruzar la calle, no está sacando cuáles son las probabilidades frecuentistas de que a uno lo atropellen. Y pues bueno, si tengo 49 años y he cruzado la calle no sé cuántos millones de veces, pues la probabilidad de que me atropellen, como nunca me han atropellado, pues es cero. Pues eso no sirve, ¿no? Hacer un pronóstico, por ejemplo, así, no sirve, ¿no? No puedo cruzar la calle con los ojos cerrados porque, pues, ¿no? Tengo un escenario, ¿no? Me muevo con un escenario de yo hago eso y pues ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que me atropellan, ¿no? Entonces, digamos, hay distintos niveles y distintas funciones que tienen los escenarios y los usamos constantemente. Ahora bien, modelos de clima. Tenemos una gran variedad de modelos de clima, ¿no? Va de los modelos de balance de energía, los modelos de caja, que son, digamos, lo más bajo en nivel de complejidad y lo más bajo también en el número de componentes del sistema clima que abarcan. Y de ahí nos vamos en complejidad hacia arriba y en, digamos, qué tantos componentes abarcan, llegando a los modelos del sistema Tierra, los modelos de circulación general acoplados hacia la atmósfera, etcétera, ¿no? Y aquí quiero que vean nada más cómo ha evolucionado, pues muy rápido, pero digamos, relativamente en muy poco tiempo. Todavía los modelos climáticos hay cosas que uno esperaría que ya llevaran muchísimo tiempo de haberse incorporado y cuando ve, por ejemplo, la gráfica esta que tenemos aquí, nos damos cuenta de que hay muchos aspectos que todavía son muy nuevos, ¿no? En los modelos, ¿no? Por ejemplo, a partir de finales de los 70s y de los 80s es cuando se empezaron a acoplar los modelos océano-atmósfera, ¿no? A partir de los 90 se empezaron a incorporar los aerosoles, los sulfatos, ¿no? Después el polvo, los aerosoles de carbón, la vegetación interactiva empezó en los años 2000, los ciclos biogeoquímicos acaban también de incorporarse hace no mucho. La atmósfera, digamos, la parte superior de la atmósfera tiene muy poquito, los ecosistemas marinos tienen muy poquito, las capas de hielo también. Y digamos, bueno, ha sido un camino largo donde se ha logrado mejorar. Aquí abajo ustedes pueden ver, esto es el cuarto reporte del IPCC, cómo ha aumentado, por ejemplo, nuestra capacidad para modelar en detalle, ¿no? Y incluir más procesos. Es un poco la gráfica de la izquierda vista, ilustrada con resolución y con el número de componentes que abarcan, ¿no? Obviamente el quinto reporte y el sexto reporte han ido aumentando en resolución digamos, en qué tan completos son en la representación del sistema clima. Hay también otros modelos, que es en lo que vamos a estar pues, muy enfocados, que es modelos simples y de complejidad reducida. Es decir, estos modelos nos ofrecen una representación más manejable, digamos, en un mundo donde, por ejemplo, en México no tenemos un centro de modelación del clima que desarrolle modelos de circulación general o que los corra, digamos, de manera común, constante o que esté haciendo aportaciones para mejorar esos modelos. Y estos modelos han sido muy importantes, no solo, por ejemplo, en México y otros países, sino, por ejemplo, el MAGIC, que es un modelo de complejidad reducida, ha sido utilizado en todos los reportes del IPCC. Cuando el IPCC no tiene salidas de modelos de circulación general o de sistema Tierra disponibles para algún escenario de emisiones, usa el MAGIC, ¿no? Y bueno, pues aquí, bueno, ya le estoy empezando a hacer publicidad de la IRCLIM,
pero también, por ejemplo, está una combinación que nosotros tenemos en el modelo ClimRisk, que es para evaluar impactos económicos del cambio climático, en donde combinamos el MAGIC, digamos, intervenimos este modelo para hacerlo probabilístico y hacemos proyecciones regionales probabilísticas de cambio climático. Lo que ustedes están viendo en este mapa es la probabilidad de rebasar un calentamiento, de pasar 4 grados centígrados de calentamiento durante este siglo. Y ustedes pueden ver cómo las probabilidades van cambiando durante este siglo. Esto de aquí abajo es una salida del modelo AirClim, que corresponde más o menos a lo que ustedes están viendo del modelo ClimRisk en la izquierda. Nada más que aquí nos dice en qué fecha rebasamos los 4 grados centígrados en la temperatura anual. Entonces, ustedes pueden ubicar qué lugares en la geografía van a rebasar este umbral primero, o el lugar de interés para ustedes, cuándo rebasaría este umbral de riesgo que ustedes pueden definir. Bueno, voy a hablar de los recursos más adelante que están disponibles en el PINC. Y entonces, bueno, esta es la pregunta que en general los que hemos estado metidos en desarrollar escenarios regionales de cambio climático nos hacen. ¿Cuál es la mejor herramienta para construir escenarios de cambio climático? ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para, no sé, hacer mis estimaciones de pérdida de biodiversidad o impactos en la agricultura o lo que ustedes quieran? Aquí hay que reconocer esta pregunta. Esto se puede digamos, desdoblar en 2 preguntas. ¿Cuáles son los mejores modelos desde el punto de vista de la física y esto? Bueno, los mejores modelos que tenemos para ver hacia el futuro, cómo puede evolucionar el clima, pues son los modelos físicos complejos, como los modelos del sistema Tierra, los modelos de circulación general acoplados océano-atmósfera, son las herramientas más avanzadas disponibles que tenemos para poder simular el clima de un planeta que se parece al nuestro. Realmente no es nuestro planeta, sino es un planeta que se parece al nuestro, y hay que tener siempre eso en mente, ¿no? Ahora, la pregunta puede ser al revés: ¿cuál es la mejor herramienta para construir escenarios de cambio climático para mi interés en particular? No necesariamente uno quiere los escenarios para explorar cómo cambiarían las propiedades de, no sé, las nubes o cosas, digamos, más que tienen que ver con cuestiones de clima y cambio climático, digamos, en variables o en escalas que son relevantes para, pues, la gente que estudia clima como tal, ¿no? En ese caso, los modelos del sistema Tierra, los modelos de circulación general, los modelos regionales que anidados en los modelos complejos globales, no son la única ni necesariamente es la mejor manera para generar escenarios regionales de cambio climático. Depende de la pregunta que se esté abordando. Ahorita lo vamos a discutir más a detalle, pero si yo quiero ver impactos, por ejemplo, en agricultura, en salud, en lo que ustedes quieran, pues a lo mejor usar un modelo muy complicado no corresponde al nivel de complejidad que yo estoy manejando en el resto, digamos, del proceso de generar estos escenarios de impactos, o me va a permitir nada más abordar un pedacito de la incertidumbre que está asociada con ese escenario de emisiones o con, digamos, el problema que yo quiero explorar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta? Depende de la pregunta que se está abordando. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. El realismo de estos modelos físicos complejos tiene un costo, y es un costo importante, ¿no? Tiene un alto costo técnico. No cualquiera va a bajar las salidas de los modelos, no cualquiera tiene una computadora donde pueda tener estas salidas y trabajarlas, ¿no? No cualquiera puede, por ejemplo, manejar bases de datos de 1 tera o lo que ustedes quieran, ¿no? Y tiene también otro problema, que son las restricciones que esto impone, ¿no? La complejidad de esta nos impone para evaluar riesgos y política climática activa, ¿no? Y sus implicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en un momento digamos, en nuestro planeta que afortunadamente tenemos política climática activa, es decir, tenemos acuerdos y desacuerdos internacionales y gente que se baja de los acuerdos internacionales, gente que se sube, actualizamos nuestras promesas de mitigación, etcétera, etcétera. Y entonces ahí tenemos un problema, porque los escenarios, digamos, estándar que nos ofrece, por ejemplo, el IPCC, pues son muy útiles, pero esa utilidad empieza a desgastarse, empieza a ser
empiezan a ser menos relevantes cuando uno tiene que las condiciones cambian, ¿no? Si nos vamos por el escenario RCP 8.5, pues digamos es muy restrictivo, o el 2.6 o el que ustedes quieran, es muy restrictivo porque no me da la posibilidad de, bueno, y si Estados Unidos decide que va a mitigar más, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si Estados Unidos se sale de las negociaciones? Todo este tipo de preguntas no las podemos responder con los modelos de circulación general, a menos de que ustedes lograran convencer a uno de estos grandes centros de modelación que corra el escenario que ustedes quieran, ¿no? Y tienen ustedes el dinero y el tiempo para pagarlo y después la capacidad técnica para analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay restricciones en este sentido. Hay también problemas fundamentales para la evaluación y elección de los modelos complejos. No voy a entrar mucho a detalle de esto, pero si a alguien le interesa, lo podemos discutir al final. No es fácil decir qué modelo voy a usar, ¿no? Y eso se vuelve un tema cuando uno tiene que escoger unos cuantos modelos, en vez de, por ejemplo, escoger todas las posibilidades o representar todas las posibilidades que uno tenga bajo un cierto escenario, ¿no? Y aquí hay una cosa que es muy importante, que es el intercambio entre complejidad y detalle contra tener una representación adecuada de la incertidumbre. Si yo meto más detalle y más complejidad, necesariamente voy a abarcar un menor rango de la incertidumbre posible en estas proyecciones. Si yo soy un tomador de decisiones, puede ser que me interese más conocer qué pueda pasar con menos detalle, pero que me dé una idea. Y además es una cosa clara, o sea, si ustedes quieren ver el 2070, realmente pónganse a ver que el detalle pues no va a ser lo más relevante, ¿no? O sea, lo que ustedes necesitan es como una idea general de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Son decisiones muy distintas el corto plazo como el mediano y el largo plazo, ¿no? Y bueno, hay límites de modelación, lo que les mencionaba hace un momento. Por más complejidad y detalle, siempre hay que recordar que incluso estos modelos no están simulando al planeta Tierra que nosotros conocemos, están simulando a algo que se parece al planeta Tierra, pero que tiene en muchos sentidos características muy distintas, ¿no? Entonces, no corresponde uno a uno. Y aquí también hay que recordar que, por ejemplo, ¿cuál es la definición de un modelo? ¿Cuál es la utilidad de un modelo? Bueno, la utilidad de un modelo es representar un sistema o algún aspecto de este sistema en particular de una manera sencilla que uno pueda manipularlo y que pueda entenderlo, ¿no? Entonces también depende de qué es lo que uno quiera hacer con estos modelos. Y aquí me voy más rápido, pero una de las cosas cuando estamos haciendo escenarios para impactos que hay que recordar es que hay toda una cadena de escenarios que se producen, ¿no? ¿Cómo yo hago un escenario de temperatura para el 2100? Bueno, me tengo que imaginar primero cómo va a evolucionar el planeta en términos de población, en términos de economía, en términos de tecnología, pero también en términos, por ejemplo, de igualdad o desigualdad, en términos de política en general, un montón de cosas, ¿no? Aquí ustedes, por ejemplo, tienen algunos ejemplos, ¿no? Y de ahí, ya que me imaginé ese planeta, veo qué emisiones de gas de efecto invernadero le corresponden, lo meto a algún modelo de clima, a lo mejor tengo interés en cuestiones regionales, en cuestión de información espacialmente más detallada, meto un modelo regional, de ahí entro a un modelo de impactos, veo qué le pasa, no sé, a la producción de café en Veracruz, puedo tratar de llevar a una cosa más local esos impactos y a final de cuentas, pues lo que busco es apoyar la toma de decisiones para opciones de adaptación o de mitigación o lo que ustedes quieran, reducción de riesgo. Pero hay esta cadena y esto nos genera dos problemas básicos. Uno, que hay que tener en cuenta que la incertidumbre va creciendo en cada paso, ¿no? Si yo empiezo aquí con una incertidumbre, puede ser enorme. De hecho, la parte de cómo me imagino yo la evolución del planeta y de la sociedad, es donde la incertidumbre es mucho mayor, inclusive más que en la parte climática, ¿no? Pero, sea del tamaño que sea, se va a ir componiendo con las incertidumbres en los demás pasos, ¿no? Y esto se llama la cascada de incertidumbre. Ese es un problema. El otro problema es que yo tengo que mantener, de preferencia, ¿no? Una coherencia
en el nivel de complejidad, ¿no? No tengo que matar moscas a cañonazos, en otras palabras. Si uno se pone a ver cómo construimos en general los centros más avanzados del mundo en modelación, por ejemplo, de escenarios socioeconómicos, y uno se pone a ver qué es lo que hacen para modelar, se da cuenta rápidamente que la complejidad de esa modelación es media o baja, ¿no? No se matan en eso. ¿Por qué? Porque muchos de estos modeladores tienen otra idea sobre modelación. La modelación no trata de representar estos modelos, no tratan de representar el mundo real, sino pues algo que se parece y que es lo suficientemente bueno como para empezar a construir a partir de eso. El problema es que cuando llegamos a la parte climática, cambia muchísimo el nivel de complejidad si uno se va con los modelos, digamos, más avanzados. La complejidad de modelación ahí es muy, muy alta, muy, muy, muy alta, ¿no? Es tremendamente alta. Una corrida de uno de estos modelos puede tardarnos 6 meses, un año en que se logre, ¿no? Con supercómputo, ¿no? Entonces, es una complejidad muy grande. Aquí realmente se trata de hacer un sistema, una modelación realista de un sistema Tierra, de un planeta que se parece al nuestro, ¿no? Entonces, es otro objetivo y es un nivel de complejidad muy, muy alta, ¿no? Ahora nos vamos a la parte de impactos, adaptación y reducción de riesgos, y a lo mejor ahí, pues la complejidad de modelación es terriblemente baja. Puede ser una regresión, puede ser a lo mejor un modelo hidrológico, pero que tiene 3 parámetros, tiene no sé qué, tiene a lo mejor un modelo de no sé, de crecimiento de plantas, también con un nivel de modelación, de complejidad de modelación mucho menor que lo que se ocupa en clima, en los modelos más avanzados del clima. Entonces yo lo que quiero que vean con esto, y además, bueno, luego llegamos a la toma de decisiones, y la toma de decisiones básicamente yo creo que, bueno, el tomador de decisión con esta información pues cree que esto es lo mejor que se puede hacer o se discute y lo que quieran, pero ahí el nivel de modelación también es muy, muy bajo, es simplemente pues el proceso de tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí yo quiero que se imaginen ustedes que lo que están haciendo es que van a construir una computadora y le ponen la mejor tarjeta madre en medio o le ponen los con mejores componentes, pero a final de cuentas, por ejemplo, en esta parte o en esta parte o en las dos, le ponen componentes muy baratos y muy limitados, ¿no? Imagínense que ustedes arman una supercomputadora, pero deciden ponerle 2 megas de RAM. Pues digamos, la complejidad de toda esta cadena está determinada por el eslabón más débil. Entonces, uno puede ahorrar o puede optimizar el uso de recursos, y qué es lo que sí puede abordar o qué es lo que tiene más sentido abordar que estar metiendo diversos niveles de complejidad que no corresponden y no nos van a llevar a una respuesta más realista o más correcta de alguna manera, ¿no? Y es aquí donde también es conveniente recordar pues, frases de algunos que son modeladores estadísticos muy famosos. George Box, por ejemplo. Muchos de ustedes lo conocerán, y si no lo conocen a él, sí conocen esta frase. Todos los modelos están equivocados, algunos modelos son útiles. Dado que todos, lo que nunca o casi nunca nos seguimos es qué sigue en esa cita, ¿no? Bueno, lo que sigue en esa cita, dado que todos los modelos están mal, un modelo, por definición, no es una representación real del sistema, ¿no? No sería útil un modelo tal, ¿no? Entonces, bueno, dado que todos los modelos están mal en ese sentido, un científico no puede obtener un modelo correcto mediante la complicación excesiva. Así como la habilidad para diseñar modelos simples pero sugerentes es la firma de un gran científico, la complicación excesiva y sobreparametrización es frecuentemente la marca de la mediocridad, ¿no? Pocas palabras, no nos engolosinemos con cosas que después, para los objetivos que uno se plantea, no son relevantes, ¿no? Obviamente, si uno está estudiando cuestiones de clima, de la formación de huracanes, de cómo ocurren procesos, es otra la pregunta totalmente y es otro el tipo de modelos que se deben de usar. Pero digamos, desde el mundo de los modelos para hacer evaluaciones de impactos y vulnerabilidad y adaptación, pues son otros dos criterios. ¿Y por qué les decía que la incertidumbre es una característica central? Imagínense que ustedes quieren hacer un estudio, por ejemplo, hidrológico.
Entonces, si uno agarra un escenario de emisiones, un modelo de clima, unas condiciones iniciales con las que se corrió ese modelo de clima, un cierto método para hacer la información más relevante a nivel local, y luego lo mete a un modelo de clima, un modelo hidrológico y con un cierto número de parámetros, va a llegar a una respuesta, ¿no? Eso lo puede hacer, eso es, digamos, a lo que uno puede aspirar si todas las etapas de modelación son muy complicadas, muy complejas, a menos de que uno tenga una capacidad infinita de cómputo y de técnica y de recursos, cosa que no suele ocurrir. Pero en la realidad, si uno hiciera todos, pues imagínense, el resultado de esta evaluación de impactos podría ser esta distribución. Si uno lo corre muy complejo, pero simplemente con lo que puede, con 2 o 3 combinaciones de esto, a lo mucho, pues uno no sabe si están sus realizaciones aquí, acá en la cola de la distribución, en la otra cola de la distribución de la incertidumbre. Entonces, la experiencia que hemos tenido nosotros es que lo más importante, o una característica muy, muy importante, es realmente poder acercarse a esta distribución de la incertidumbre. Recuerden una frase que hay por ahí que dicen, nunca cambies incertidumbre por ignorancia. Si yo tengo esta incertidumbre, todavía el tomador de decisiones puede decir, pues mira, puede ser que ocurra desde aquí, o sea, que yo me tenga que enfrentar a esta situación o a esta situación, ¿no? Y con esa información puede tomar decisiones o buscar decisiones robustas. En cambio, si yo le doy una sola realización, muy pocas realizaciones, lo va a tomar como un pronóstico, ¿no? Y entonces va a tratar de cubrirse de esa posibilidad en general. Y ahí uno puede sesgar de una manera muy peligrosa la toma de decisiones, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar, creo que ya hemos platicado mucho de estos, pero les recomiendo, si se quieren meter más a esta discusión de los escenarios, de dónde vienen y todo, una cosa más medio filosófica de qué significan. Hace un año publicamos este artículo de divulgación en Nexos, con Teresa de León, Alma Mendoza y yo, tratando de explicar, pues, cómo es el uso de los escenarios de cambio climático. Ahora sí, a lo que venimos, y me voy más rápido. Bueno, el AIRCLIM es un modelo para la evaluación de impactos y riesgos del cambio climático, ¿no? Y es la parte, digamos, de modelación. La idea de este modelo es que después, por ejemplo, los modelos de impacto, como puede ser el de biodiversidad, el de agricultura, uno de economía, uno de salud, que estamos pues en desarrollo, se puedan unir y este sea, digamos, el modelo base para clima, ¿no? Pues bueno, es una herramienta que nos permite generar escenarios probabilísticos regionales de cambio climático, nos permite también calcular medidas de riesgo donde ustedes definen ciertos umbrales de riesgo y pueden ver, por ejemplo, la probabilidad de que eso ocurra, de que se rebase ese umbral y las fechas de que eso pueda ocurrir, ¿no? Bueno, está enfocado a la evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación y para su uso en modelos integrados, es decir, como esto que les platicaba, donde uno une, pues, por ejemplo, el modelo de clima, el modelo de impactos y entonces cierra como, digamos, un círculo, ¿no? Donde tiene emisiones, clima, impactos y se cierra, ¿no? Y uno puede ir haciendo cambios en eso y ver qué es lo que ocurre. Nos permite hacer distintos escenarios de emisiones, el que uno quiera, ¿no? Nos podemos alejar, como mencionamos hace un momento, de los escenarios estándar de emisiones, que son muy importantes, pero bajo un mundo de política climática activa, se vuelven cada vez menos relevantes, ¿no? Entonces nos permite que nosotros hagamos nuestros propios escenarios, y ya lo verán con Oscar, pero de una manera muy amistosa. Es una interfaz gráfica donde uno puede o introducir directamente un archivo de Excel con las emisiones, o editarlo en el software, o dibujar la trayectoria que uno quiere para distintos gases que están incluidos en el modelo, ¿no? Bueno, ¿cómo está la estructura de este modelo? Aquí, bueno, aquí lo tenemos. La estructura de este modelo, tenemos un editor de escenarios, donde ustedes pueden o agarrar un escenario RCP ya predefinido o hacer ustedes sus escenarios de emisiones. Entra un modelo de clima que nos da la temperatura global, nos da, bueno, de entrada de emisiones pasamos a concentraciones, a forzamiento radiativo,
y la respuesta del sistema clima. Y aquí sacamos escenarios probabilísticos de temperatura global. Después tenemos una sección en este modelo, un componente donde generamos escenarios regionales probabilísticos del cambio climático, tomando la información de los modelos, bueno, en este caso ya no son los más actuales porque hasta el CEMIP 6, pero los que eran más actuales cuando se publicó este artículo, ¿no? 37. Podemos simular 37 modelos de circulación general que tiene el IPCC, y entonces con eso podemos generar escenarios probabilísticos regionales de temperatura y de precipitación con una resolución de 2.5 grados por 2.5 grados. De ahí podemos pasar al módulo de generación de índices de riesgo, donde ustedes pueden poner los umbrales, qué les interesa saber de este riesgo, y generar índices regionales de riesgo. Bueno, voy por partes. El modelo de clima para la temperatura global. De hecho, tenemos tres. Realmente, el modelo base es el Schneider-Thompson, que se publicó en 1981, que modificamos en el artículo de la AirClim, propusimos una modificación, y este modelo se usa muchísimo, por ejemplo, en modelos de evaluación integrada, como el DICE, el Nordhaus, el FOND de TOL, y en muchísimos, digamos, modelos de evaluación integrada que necesitan una representación simple del clima, ¿no? También tenemos corridas del MAGIC 6, ¿no? Y lo que hacemos aquí es hacerlo probabilístico y recuperamos también el modelo termodinámico del clima propuesto por ADEM en la década de los 60, que es el único modelo mexicano de clima, ¿no? Y que tuvo una importancia histórica muy grande precisamente en los años 60. Si ustedes llegan a ver algún libro de historia de modelación del clima, aparece el modelo termodinámico del clima. Fue una aportación muy grande en su momento a la modelación del clima, ¿no? Entonces, bueno, recuperamos esto. ¿Qué gases de efecto invernadero estamos considerando en el AirClim? Tenemos CO2, tenemos metano, tenemos óxido nitroso, tenemos clorofluorocarbonos, el 11 y el 12, y el hexafluoruro de azufre. Cada uno de estos tiene su propio, digamos, modelito para pasar a concentraciones, para calcular las concentraciones de las emisiones y para calcular a partir de las concentraciones el forzamiento radiativo. Por ejemplo, el ciclo de carbono está representado con 5 cajas que representan, digamos, distintos componentes del ciclo de carbono y que nos permiten pasar de las emisiones a concentraciones atmosféricas de CO2. Y con esto se calcula el forzamiento radiativo. No me voy a meter a los detalles, está en el artículo si a alguien le interesa. Y tenemos también, nos permite calcular las concentraciones del forzamiento radiativo de otros gases, por ejemplo, el metano, el N2O, ¿no? Y, por ejemplo, en estos casos, el forzamiento radiativo se tiene que calcular junto e incorpora las interacciones entre el metano y el N2O, perdón. Tenemos también los CFCs, donde podemos calcular las concentraciones y el forzamiento radiativo, y lo mismo con el hexafluoruro de azufre. Entonces, aquí es una de las cosas importantes en este modelo. Digamos, la parte como se había hecho antes de este artículo es, uno lo calibra ya sea con algún modelo de clima o con los datos observados de temperatura global, y deja fija la calibración del parámetro que es el más importante, que es la sensibilidad del clima en este modelo tan sencillo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es, bueno, primero aprovechar que hay una relación entre el nivel de calentamiento con las emisiones acumuladas de CO2 y en general de CO2 equivalente. Entonces, si uno, por ejemplo, calibra el modelo Schneider-Thompson para que nos dé, por ejemplo, el escenario RCP 2.6, lo va a hacer muy bien para ese escenario. Pero según nos vayamos moviendo en otros escenarios como el RCP 4.5, el 6 y el 8, esa calibración va siendo cada vez peor, ¿no? Nos alejamos de eso. Igual si lo calibramos, por ejemplo, para el escenario de emisiones RCP 8.5, pues nuestra predicción para ese escenario va a ser muy buena, pero los escenarios que tienen emisiones menores va a ser muy mala, va a ser cada vez peor. Entonces, lo que aprovechamos aquí es que tenemos
un parámetro de sensibilidad del clima que es dinámico, ¿no? Se va ajustando en función de las emisiones acumuladas de CO2. Y si hacemos eso, nos permite aproximar todos los escenarios de una manera mucho mejor, ¿no? También lo que hicimos para poder realmente abarcar esto que les decía que nos importa tanto, que es la incertidumbre, es tratar de representar de la mejor manera la incertidumbre que existe en la sensibilidad del clima. La sensibilidad del clima es cuál es la temperatura de equilibrio global, la temperatura global equilibrio a la que llegaríamos ante un doblamiento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, del CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue, a partir del modelo MAGIC, calculamos una manera de aproximar sus salidas con una sensibilidad del clima alta, es decir, que con un doblamiento de CO2 atmosférico llega a 4.5 grados la temperatura global, el incremento en la temperatura global, una sensibilidad baja, que es de 1.5 grados, y logramos aproximarlo mediante modelos de regresión lineal, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí, pues bueno, no me detengo mucho, pero si no pueden distinguir las líneas, no se preocupen, es que el ajuste está muy bien. Y es una cosa, digamos, muy fácil y que ajusta muy bien, porque, por ejemplo, para los distintos escenarios, básicamente uno puede obtener las realizaciones del MAGIC con sensibilidad alta a partir de sensibilidad media, multiplicándolo por este número, 1.33 o 1.34, y puede obtener las salidas del MAGIC de sensibilidad baja si uno lo multiplica por 0.57, es decir, si uno le suma como un 30 y tantos % a la sensibilidad media, al escenario que produciría la sensibilidad media, o le resta como el 60% a esa sensibilidad media. Y eso lo que nos permite es después, ya teniendo sus límites, podemos poner una distribución triangular para poder hacerlo estocástico, ¿no? Y con estas cosas ya nada más les quiero enseñar rápidamente qué es lo que dice el IPCC y qué es lo que dice el modelo Schneider-Thompson que modificamos con respecto a un escenario, digamos, de mediados de siglo y de finales de siglo, tanto en la temperatura promedio, el incremento en la temperatura promedio, por ejemplo, para el 2.6, el IPCC dice un calentamiento en promedio de 1.6 grados. El modelo de Schneider-Thompson modificado dice 1.56. Y ustedes se pueden ir para cada escenario viendo y las diferencias entre lo que dice el IPCC y lo que dice el modelo de Schneider-Thompson son muy pequeñitas. Y más allá, si uno ve los intervalos de confianza, el likely range, como le llama el IPCC, que reporta el IPCC con los que produce el modelo modificado de Schneider-Thompson, pues cubrimos muy bien. Y eso ocurre tanto para el futuro, digamos, cercano y el lejano, ¿no? Entonces, con una digamos, modificación muy sencilla, uno puede aproximar esto. ¿Cómo hicimos la parte de pasar a escenarios regionales de cambio climático? Bueno, lo hicimos con patrones de escala, que es una técnica que se ha usado durante muchos años, que lo que quiere, en lo que descansa es, digamos, si uno ve un campo para una variable climática en los puntos geográficos I y J para el tiempo T, el escenario de emisiones tal, el año que uno quiera y la variable que uno quiera, se puede representar de esta manera. Un patrón estacionario para esa coordenada, para el conjunto de coordenadas para el año y, ¿qué era ese? ¿Qué les dije que era ese? El tiempo el season, el mes del año que uno quiera, se puede representar con un patrón estacionario que es multiplicado por el cambio en la temperatura global más un término de error, ¿no? Pues bueno, uno extrae estos patrones y los puede usar ahora para cualquier escenario de temperatura global para aproximar cualquier modelo. Y estos son los modelos que aproximamos en el AirClim. Son 37 modelos de circulación general. Y, digamos, para cubrir esta incertidumbre, lo que hace el modelo es poner una distribución uniforme sobre todos estos modelos. Y eso, digamos, descansa en el principio de la razón insuficiente de Laplace, donde nos dice que la distribución de máxima entropía en ausencia de información adicional es la distribución uniforme. Es lo mejor que uno puede hacer. Bueno,
Ya, esto me lo voy a saltar porque es una complicación con muchas ecuaciones, pero con esto uno puede generar índices de riesgo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, identificamos dónde se cumple y cuándo se cumplen, que se rebase de un cierto umbral de riesgo, se calculan las probabilidades de excedencia y para un nivel de confianza uno puede decir dónde se cumple o dónde no se cumple esa condición y se puede buscar la fecha que corresponde a esa excedencia. Entonces uno puede decir, mira, para rebasar 3 grados centígrados, un aumento de 3 grados en la temperatura en este punto de malla, con este nivel de confianza, pues la mejor estimación es que eso ocurre en el año 2053, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplo, ahorita van a ver más con Oscar, pero este es un ejemplo muy rápido de qué es lo que se puede hacer. Imagínense que ustedes quieren ver el análisis de políticas actuales que uno puede representar con el escenario RCP 6. ¿Qué pasa si si se cumple el Acuerdo de París? Que eso se puede representar con el escenario 2.6. Y digamos, estos dos escenarios uno los puede explorar con la información que ya está, por ejemplo, en el Atlas del IPCC, pero lo que sigue ya no. ¿Qué pasaría si hay un retraso en la implementación de las políticas de mitigación del Acuerdo de París, un retraso de 10 años? Aquí ustedes ven, por ejemplo, los escenarios de emisiones, el RCP 6, el 2.6 y el 2.6, pero ¿qué pasa si me tardo 10 años más en empezar? Y esto lo hicimos, por ejemplo, para CO2, para metano y para N2O, ¿no? Y con esto uno puede obtener, digamos, las probabilidades, por ejemplo, de excedencia de 2.5 grados en la temperatura anual para el 2050. Uno puede ver el nivel de probabilidad que corresponde a cada punto de la malla de rebasar este umbral bajo el escenario RCP 6, por ejemplo, en el 2050, en el 2100, para el escenario donde se cumple el Acuerdo de París, para el 2050 y para el 2006, 2100, perdón. Ustedes pueden ver aquí cómo cambian las probabilidades, cómo se reducen las probabilidades de rebasar este umbral si nos vamos al Acuerdo de París. Y podemos compararlo, por ejemplo, con qué pasa si nos tardamos 10 años en empezar lo que dicen los escenarios que ya nos llevarían al Acuerdo de París, al cumplimiento del Acuerdo de París. ¿Cómo cambian estas probabilidades, ¿no? Entonces, ustedes tienen una estimación de cómo cambia el riesgo ante distintos escenarios que ustedes se pueden inventar, ¿no? Lo mismo para cambios en precipitación. Por ejemplo, aquí lo que están viendo es la probabilidad de exceder una reducción de 15% en la precipitación para estos tres escenarios otra vez. Y aquí uno lo que estamos viendo es las fechas para rebasar los umbrales que habíamos seleccionado, de rebasar 2.5 grados o que la precipitación disminuya al menos un 15% para el escenario RCP 6, para el escenario que corresponde, digamos, a que se cumpla el Acuerdo de París y para el escenario en el que nos tardemos 10 años en empezar a implementar estas medidas. Entonces pueden ver cómo cambian las fechas. Digamos, para México, pasar de políticas actuales a un escenario donde se cumple el Acuerdo de París nos libra totalmente del riesgo de rebasar 2.5 grados en este siglo. Claro, si nos tardamos 10 años más en que el mundo implemente esto, pues bueno, ya tenemos lugares donde en este siglo lo estaríamos rebasando, ¿no? Este umbral. Y bueno, esto también nada más se puede hacer también para distintos meses del año y uno puede combinarlo con otros tipos de información. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes la probabilidad, es un biplot este mapa. En un lado ustedes tienen la probabilidad de que la precipitación se reduzca al menos 10% y de este lado es qué tanto de la población está ahí. Por ejemplo, en las zonas que están de este color es donde coincide que la probabilidad de rebasar, de tener precipitación, decrementos importantes en la precipitación es alta y que ahí hay mucha gente, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo el Mediterráneo, tenemos partes importantes en México, y aquí, por ejemplo, es rebasar el umbral de 2.5 grados centígrados y la población, y otra vez, aquí es donde las dos tienen valores altos, es muy probable que rebasemos esa temperatura y ahí hay mucha gente. Bueno, esto yo creo que me lo salto porque si no nos vamos a quedar cortos con lo que Oscar nos va a decir. Simplemente les comento que tenemos un modelo agrícola para ver los impactos del cambio climático. Ustedes pueden calcular, por ejemplo,
las probabilidades de un cambio porcentual que ustedes escojan en maíz, trigo y arroz para distintos escenarios de horizontes y para distintos tipos de análisis. Por ejemplo, aquí es la probabilidad conjunta de que se reduzca maíz, trigo y arroz en al menos 20%. Los rendimientos, cómo cambiarían los rendimientos promedio, la probabilidad de reducción, por ejemplo, de 20% en el rendimiento de maíz y mapas de hotspots, de puntos calientes donde se pierde más, donde se cumplen, digamos, estas condiciones a la vez, ¿no? De tres, aquí se cumplen las tres condiciones, que todos estos cultivos se reduzcan al menos 20% sus rendimientos, 2, 1, o que no se cumpla ninguna de estas condiciones. Y, digamos, aquí con el trabajo que ha hecho el maestro Víctor Manuel Ramírez y del Prado, estamos extendiendo ahora el modelo AIRCA a que incluya 9 cultivos y distintas, bueno, si es de temporal, si es de riego, si hay efectos de fertilización por CO2 o no. Y también estamos desarrollando otros sistemas para emular estos modelos, pero bueno, eso ya será tema para otra plática. Y finalmente, los invito a que chequen la página del PINC de recursos, donde ustedes tienen, donde pueden llegar a las páginas para descargar el AirClim, el AIRCA, próximamente el AIRC Bio de biodiversidad. Ahí tienen también, van a tener el Data Pink, luego les comento más, pero además es un atlas de información climática. Y también está este que, si estuvieron el jueves pasado, espero que no se lo hayan perdido, está muy bueno, es un atlas de enfermedades infecciosas en México. Y bueno, pues muchas gracias. Oscar, adelante. Gracias, Francisco. Gracias por tu presentación, Darío. ¿Sí me escuchan, verdad? Excelente. Muy interesante, Francisco. Pues nosotros en el grupo estamos desarrollando, lo que has comentado, software para el análisis, para los impactos del cambio climático, para generar este tipo de mapas. Entonces voy a estar jugando con 2 laptops, discúlpenme. ¿Por qué? Porque en una vamos a empezar a trabajar la instalación y en la otra vamos a ver cómo se ejecutan los programas. Entonces, primero vamos a ver, ya me hice bolas con las computadoras. Primero vamos a ver, porque sigue, la instalación de los programas. Nosotros vamos a ir a la página del PINC, vamos a encontrar la sección de recursos, vamos a buscar el AIRCA, el AirClim. Entonces ahorita ya está descargado en mi laptop, pues no lo vamos a hacer. En este caso vamos a tener 2 versiones del AirClim. La versión inicial todavía le faltaban algunas herramientas como a dónde nosotros queremos pivotear la temperatura global. Ahorita lo explicamos con calma. Entonces en la primera parte no tenía esa sección, en la versión 1.5 ya tienen nuevos elementos. Se los voy a explicar. Ahorita vamos a utilizar la versión 1.5. Descargamos la versión 1.5. También podemos descargar el AIRCA, que es el que mostró Francisco. Supongamos que ya los tenemos descargados. Entonces, para ejecutarlos, ambos necesitan el runtime de MATLAB. Entonces, por eso no quiero ahorita instalar y que veamos toda la caricatura, porque al final va a ser tardado y dependiendo la velocidad de internet, es lo que va a tardar la descarga. Son 2 gigas aproximadamente del runtime. Entonces, nuevamente, descargamos en Windows. Ahorita tenemos todo en línea sobre Windows. Próximamente vamos a tener la versión de Linux. Ya la tenemos, pero no la hemos subido. Entonces, para instalarlo es doble clic al instalador. Vamos a ver cómo se instala el AIRCA, el AirClim. Le doy sí, siguiente. Entonces, ahorita está desempaquetando todo. Porque en teoría lo está desempaquetando. Permítanme. Aquí está, ya lo desempaquetó. Entonces lo que sigue es darle siguiente, siguiente, siguiente. Aquí me va a preguntar si tengo configuraciones como de internet, de seguridad. En este caso nosotros tenemos conexión directa a internet, no pasa nada. Le vamos a decir siguiente. Esta es una ligera descripción de lo que es el AirClim. Si queremos una descripción total está el artículo asociado.
Por aquí lo tenemos. En la página web viene el DOI del artículo. Bueno, le decimos siguiente. Le vamos a decir dónde quiere instalar, si queremos un acceso directo. Entonces va a ser en archivos de programa, va a generar una nueva carpeta automáticamente del AirClean. Le digo siguiente. Y me va a decir, ¿sabes qué? Voy a instalar el runtime de MATLAB. Siguiente. Entonces aquí ya va a empezar a configurar, descargar, etcétera. Y les repito, va a tardar un rato. Aquí va. Entonces puede tardar algunos minutos. Bueno, en mi caso parece ser que ya lo tenía instalado. Entonces ya lo tenemos aquí instalado. El AirK va a ser lo mismo. Entonces ahora me voy a cambiar de computadora porque todos los recursos que tengo están en la otra computadora. Listo. Ya estamos en esta computadora. Entonces ahora compartimos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es echar a andar nuestro AirK. Primero vamos a empezar con el AirClean. Le damos doble clic. Esta es la pantalla de inicio del AirClean, la versión 1.5. Aquí podemos ver una pantalla de inicio, quiénes son los autores del sistema de desarrollo, de dónde son las instituciones, el artículo asociado a este software. Siguiente. Y este es el sistema. Pues a ver, permítanme. Ya. Perfecto. Entonces, con este sistema, nosotros lo vamos a tener varias secciones. La primera sección es la configuración del modelo, lo que comentaba Francisco. Vamos a seleccionar en esta parte lo que es datos anuales, mensuales. Vamos a poder seleccionar si lo queremos aleatorio, estocástico, o si queremos algún GC en particular de los 37 que existen. Esta parte es para la visualización. En la parte del medio tenemos el despliegue cartográfico. La parte de inferior derecha vamos a tener la parte de salvar estos mapas. Y en la esquina superior derecha vamos a tener los ensambles de temperatura global. ¿Se acuerdan que Francisco les hablaba de que se va a trabajar con un modelo simplificado de clima? Pues aquí vamos a ver las series de tiempo de este ensamble. Entonces, vamos a ver un ejemplo con una resolución anual. Puede ser mensual si quieren. Vamos a decir que sea un ensamble estocástico. Nosotros vamos a tener todos los GCM. Si queremos abarcar toda la variabilidad de todos los GCM del CMIP 5, le decimos que queremos estocástico. Y vamos a hacer 100 realizaciones. Vamos a tener un ensamble de 100 realizaciones. De estas va a agarrar aleatoriamente con el mismo peso 100 veces alguna de estas. Y en la siguiente realización, aleatoriamente va a agarrar una de estas, hasta así 100 veces. Entonces, todas tienen la misma probabilidad de selección. Entonces, tenemos 100 veces. En esta parte, vamos a seleccionar el modelo global de temperatura, el Snyder-Thompson, Magic, o el modelo termodinámico del clima del propio Instituto de Ciencias de la Atmósfera, desarrollado por el doctor Julian Adam. Vamos a poder, esta es la sección nueva que tiene la versión 1.5, vamos a poder seleccionar si queremos que estas realizaciones sean a partir de la fecha preindustrial, donde todavía no están consideradas las emisiones, sería la temperatura pivote, la temperatura cero. También tenemos el intervalo, el horizonte 6190, 70-2000, que es el que está usando actualmente Magic, WorldClim, y tenemos uno más cerca, que es el 89-2005. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo del preindustrial. Aquí vamos a tener qué escenario de emisiones queremos, 2.5, 2.6, 4, 5, 6, 8, o el definido por el usuario. Ahorita vamos a poner, vamos a hacer un par de ejemplos rápidos. Vamos a generar el 2.6. Empieza a generar el ensamble. Si se dan cuenta, aquí me generó todo el ensamble de temperatura para el 2.6, desde el 2005 al 2100. Entonces podemos ver cómo el abanico de temperaturas de todos los GCM considerados me genera
esta distribución de tiempo, de temperatura en el tiempo. En la sección de visualización, que es la sección inferior, vamos a seleccionar la temperatura y su fecha. Va a ser el promedio de la temperatura. Estamos generando, ahorita estamos en esta sección, en esta parte, estamos en el 2100. Estamos viendo el promedio de todos los ensambles para el 2100 de forma espacialmente explícita en un mapa global. Podemos empezar a cambiar el año y vamos a ver ligeros cambios. Espero que sí se noten, si se observan. Esto va a ser puro despliegue cartográfico. También podemos, este es el delta es cuánto se incrementa la temperatura respecto a un periodo preindustrial. Entonces podemos observar que, por ejemplo, para el centro de México tenemos para el 2100 una temperatura aproximadamente de 2 grados, entre 2 a 3 grados, respecto a la preindustrial. Tenemos la precipitación, el porcentaje de precipitación. Esto me va a decir cuál es el porcentaje de cambio. O sea, no es un incremento directo de precipitación, sino es cuánto en porcentaje va a cambiar. Por ejemplo, si yo tengo una zona donde llueven 10 milímetros y una zona donde llueven 1000 milímetros al año, y yo digo, se va a reducir 5 milímetros, en regiones donde llueven 10 milímetros, se redujo la mitad, va a llover 5 milímetros. En regiones donde llueven 100 milímetros, va a llover 95 milímetros anuales. Entonces, si yo digo el delta en milímetros, a lo mejor no es significante. Si yo lo digo en porcentaje y digo va a reducirse la precipitación en 50%, en la primera región voy a tener 5 milímetros y en la segunda región de 100 milímetros anuales voy a tener 50 milímetros de precipitación. Entonces ya te das una idea de forma global cómo se va a comportar la precipitación. Entonces nosotros tenemos la variable porcentaje de precipitación, nuevamente referida a la preindustrial. Tenemos esta parte de la probabilidad. Quiero ver un mapa en donde yo espere que rebase 4 grados centígrados. Y esto está pasando para el 2100. Rebasamos 4 grados centígrados en el polo norte. En los casquetes polares podemos observar que estamos rebasando 4 grados con una probabilidad alta, arriba del 60, entre el 60 al 70%, 60 al 80% de probabilidad. Entonces, mañosamente agarré el 2.5. Vamos a cambiarlo, vamos a hacer el mismo experimento, ahora con el RCP 8.5, lo voy a ejecutar. Ya podemos ver que la distribución de temperatura no es la misma, ya no estamos centrados en 2 grados, ya estamos centrados en 4 punto y tantos grados, con un intervalo que va de 3 grados, 3.2 a 6.1, 6.2 grados. Entonces ya podemos observar un gran impacto de temperatura para 2100 respecto al RCP 8.5. Y nuevamente vemos su despliegue cartográfico para el 2100 en temperatura. En México, en el centro de México, podemos decir que estamos arriba de 6 grados para el 2100 con este escenario de emisiones. En precipitación, pues sí estamos alrededor de perder, no estamos ganando en esta zona de México, estamos perdiendo pues un 20-30% de precipitación. Este mapa todavía no tiene zoom, pero se pueden guardar. Ahorita vamos a ver cómo se guardan. Y ahora sí vamos a ver la función de probabilidad. Quiero ver la probabilidad de rebasar 2.5 grados para el año 2100. Entonces podemos ver que mi probabilidad es del 100% para toda el área del planeta, excepto esta región, pero en general es una probabilidad del 100% de acuerdo a un ensamble de 100 realizaciones de rebasar 2.5 grados. Y en precipitación de perder al menos el 10%, de reducir la precipitación el 10%, pues para México estamos con una probabilidad mayor al 60-70%, inferior al 80%, pero es una probabilidad muy alta de que ocurra para el 2100 una reducción de al menos el 10%. Esta probabilidad la podemos ver también en cualquier fecha de este siglo, del siglo futuro.
Esto es lo que dicen nuestros escenarios de acuerdo a el periodo preindustrial. Y ahora viene la fecha de excedencia, lo que decía Francisco. Quiero saber cuándo va a ocurrir esto. Quiero saber en qué año, de acuerdo a este ensamble de 100 realizaciones, voy a llegar al 2.5 grados con un nivel de confianza del 50%. Entonces, le pico al botón, clic, con estas configuraciones, 2.5 con 50 de confiabilidad, y podemos ver que esto está ocurriendo en la década del 30 al 40 para casi todo el territorio mexicano. ¿Qué pasa si decimos, bueno, que sean 3 grados? Entonces, primero calculo la probabilidad de llegar a 3 grados. Entonces, en esta zona, con estos 3 grados, tenemos que en la parte del sur de México y de las costas, la probabilidad es relativamente mediana-baja, casi 40%, el centro de México es arriba del 60%, ¿y en qué año puede ocurrir esto? Según estas proyecciones, pues de rebasar 3 grados, ocurriría nuevamente en la década de los 50 a los 60. Bueno, esto es el air clean. Vamos a empezar a hacer ahora ejercicios. En esta parte vamos a salvar. Entonces, vamos a salvar esta figura, la que estamos visualizando. Estamos guardando la figura, la fecha de exceder. Estamos salvando la figura que estamos desplegando. Estamos guardando la figura que dice voy a exceder 3 grados de una temperatura anual del air clean y va a ser con estas características. También podemos guardar horizontes de tiempo. Centrados en el 2030 van a ser horizontes de 20 años, centrados en el 2030, 2050 y 2070. Entonces lo salvamos. Entonces vamos a salvarlo aquí. Entonces de alguna forma ya lo tenemos salvado. Y lo salvó como GeoTIFF o como NetCDF. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos ya tienen correferencia, los estamos guardando con un sistema de correferencia. El GeoTIFF lo podemos abrir con cualquier sistema de información geográfica y el NetCDF tenemos visores, pero también con un poco de programación. Entonces ahorita estoy utilizando un software que se llama Panoply, que es de la NASA. Aquí puedes desplegar varios formatos de datos georreferenciados como NetCDF, HDF5, etcétera. Entonces, como es un archivo georreferenciado, tiene las variables latitud y longitud asociadas a cada píxel y mi matriz de datos, que es la de temperatura. Le doy doble clic. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero una figura georreferenciada con longitud-latitud. Le digo que lo genere. Y esta es la figura que acabo de generar usando el air clean. Es esta figura que tengo aquí. Ah, no, perdón. No es esta figura. Es la temperatura para el periodo 70, centrado en 2070, en el horizonte 6180. Entonces, aquí lo podemos observar. Está georreferenciado, es un archivo en XDF que lo podemos desplegar en cualquier sistema o utilizarlo. Esto es muy importante porque nosotros, si queremos empezar a trabajar con los datos de los escenarios, quería enseñarles esta página. En esta página es la página oficial del CENIP 6, o una de varias páginas que tiene. Esta es la de la descarga de datos. Y pues para empezar es un mundo de variables. No voy a entrar en detalle, pero nosotros tendríamos que seleccionar aquí la temperatura que queremos, temperatura máxima, mínima, media, de qué ensamble lo queremos, de qué producto lo queremos, de qué institución lo queremos. Entonces empezar a jugar con los datos y después la forma como se van a descargar los datos va a ser en un bash de Linux con wget, te tienes que registrar a la base de datos, etcétera. Entonces sería muy pesado empezar a descargar los datos aquí si nosotros queremos algo rápido. Por eso también recomendamos el air clean. Nosotros tenemos este air clean. Las salidas de este air clean van directamente a nuestra computadora
en una malla pequeña y listas para usarse. Bueno, entonces vamos a hacer otro experimento. Vamos a hacer el definido por el usuario. Vamos a decirle, ¿sabes qué? Quiero una resolución anual, quiero que sea estocástico, quiero que sean 100 realizaciones. Si queremos hacer algo que sean emisiones definidas por el usuario, como por ejemplo dijo el doctor Francisco, ¿qué pasaría si las políticas se retrasan 10 años para el Acuerdo de París? Pues entonces solamente tenemos que usar en este software el Schneider-Thompson. No lo podemos usar con Magic ni con el modelo termodinámico. Seleccionamos el Schneider-Thompson y para fines de ejemplo quiero que sea no referido al periodo preindustrial, sino al 70-2000. Y después le comento que quiero que sea definido por el usuario. Automáticamente se abre una nueva pantalla. En esta pantalla yo ya tengo 4 plantillas predefinidas. Voy a cargar el RCP 8.5. Entonces son los 6 gases que comentaba Francisco. Se pueden editar directamente a mano, aquí, en toda la tabla año por año, para la columna que ustedes quieran del gas que quieran editar. O seleccionamos en este menú de la izquierda, en el centro, el gas que queremos modificar. Supongamos que queremos modificar CO2. Le decimos que lo cargue. Esta es la distribución de las emisiones de CO2. Y si yo quiero que haya un cambio, por ejemplo, en el 2040, que las emisiones decaigan linealmente, a ver, permítanme, ahora sí. Entonces, aquí estamos editando la serie original por una serie de emisiones de CO2 que decae linealmente después de 2040, y le digo que salve las emisiones. Ahora le voy a decir que lo corra. Entonces, vean, nada más con cambiar el puro CO2 a partir del 2040, quiero que vean esta distribución de temperatura, este ensamble. Lo corro. Ya bajó, y sí bajó pues, como 2 grados, ¿no? Nada más por cambiar las políticas públicas de emisión de CO2. Este mapa ya no está rojo, el otro lo tenemos completamente rojo. Este mapa ya tiene otra distribución de temperaturas, otra dinámica, y podemos observar que para la temperatura en el año 2100 vamos a tener, para México ya no vamos a llegar arriba de 6 grados, vamos a tener 4 grados. ¿En qué año queremos que ocurra esto? De rebasar, por ejemplo, 3 grados, ¿qué probabilidad tengo que ocurra? Para México tengo una probabilidad inferior a 40%. ¿Y en qué año puede ocurrir esto, esta proyección? Pues ya no estamos en el 2040, ya estamos en la década de 2050 al 60, ¿no? Y vamos a hacer otro experimento, pero ya sería no con las emisiones que nosotros modifiquemos, sino queremos hacer el ejemplo que mostró Francisco, que es cargar un Excel. Este Excel, aquí lo tengo abierto, tenemos una tabla de 6 columnas, cada columna tiene que tener este nombre, con este orden. No le vamos a poner fecha, pero esta es 2005, 2006 hasta el 2100, ¿no? Entonces esta es mi tabla, que ustedes bajan su tabla o hacen su propio escenario de emisiones con sus políticas públicas. Si ustedes se van al CEMIP 5, al CEMIP 6, están predefinidas las políticas públicas. Los RCPs, esas emisiones proyectadas ya están inamovibles y los modelos están hechos para que se resuelvan con esas emisiones. Nosotros podemos generar nuestro propio escenario de emisiones con unas políticas que nosotros nos vamos a inventar o nos vamos a no inventar. Son las que nosotros queremos que se resuelvan. Entonces, en este caso, estas emisiones lo que me van a decir es qué pasa si se retrasa el Acuerdo de París 10 años. Voy a cargar. Entonces, si se dan cuenta, en el 2030 decaen, ¿no?, las emisiones. Entonces podemos ver que ya está editado el archivo. Vamos a ver el 2.6. Y creo que ya lo hizo, pero lo puse aquí. Salvar.
Bueno, problemas técnicos, déjenlo, cierro, lo abro, nunca lo había hecho. Ok. Cargo el 2.6. Entonces aquí podemos ver esta distribución. ¿Qué pasa si se retrasan estas políticas 10 años? Entonces aquí, esta gráfica se alargó. Creo que sí lo había hecho, pero no me di cuenta. Entonces simplemente se están retrasando 10 años estas políticas. Voy a salvar las emisiones. Voy a correr el sistema. Aquí ya tenemos, recordemos, los archivos ya están editados. O sea, ya tenemos una política que no existe en el CEMIP 5, en el CEMIP 6, no existen en los modelos integrados. Entonces tengo 10 ensambles, 100 ensambles, puedo tener 1000 ensambles. Bueno, aquí está todo bien. Vamos a ver la temperatura. Por retrasar las políticas del RCP 2.6, que es el que se aproxima al Acuerdo de París, pues vamos a tener que la temperatura para esta zona de México, por ejemplo, está aproximadamente en 2 grados. Quiero rebasar 2 grados, de acuerdo a las políticas de París. Y pues esto lo voy a lograr igual antes de la década de los 40. Y la probabilidad es que pase antes del 2060. Las figuras que mostró Francisco ya hacen la comparativa. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues simplemente es guardar las figuras antes del Acuerdo de París y después, antes de retrasar el Acuerdo de París o retrasando el Acuerdo de París y empezar a hacer las comparaciones. Entonces, básicamente, este sería el air clean. Entonces, todavía tengo tantitos segundos. Pues simplemente voy a correr nada más para que lo vean, el AIRCA. El AIRCA es el modelo, el software que tenemos para esta agricultura. Ahí va, ahí va, ahí va. Entonces aquí tenemos los escudos, quiénes somos los que los programamos, aquí viene el DOI del software. Entramos al sistema y básicamente es algo muy parecido. Nosotros vamos a tener las realizaciones, el número de realizaciones que queremos hacer del ensamble, qué escenario de emisiones. Aquí todavía no tenemos, este fue el primero que se desarrolló, no tenemos integrado que el usuario edite las emisiones. En el software que vamos a desarrollar con el maestro Víctor y con el doctor Francisco ya va a incluir esa parte. Entonces quiero generar una proyección utilizando el 8.5 de 100 realizaciones y que se pierda en rendimiento del 20% en maíz, trigo y arroz. Lo ejecuto, como ven, es muy rápido. Entonces, ¿qué horizonte quiero? Un horizonte, vamos a irnos al horizonte lejano. ¿Qué cultivo quiero desplegar? Maíz. Y quiero desplegar el porcentaje de cambio del rendimiento. Entonces podemos ver aquí que estamos perdiendo rendimiento de acuerdo para México, ¿no? O sea, es analizar un poco la figura en donde se pierde, donde hay menos rendimiento o donde hay más rendimiento en el maíz. Tenemos una parte que no lo tenemos en el air clean para hacerle suma a la región. Y lo que decía Francisco, si yo quiero una probabilidad conjunta de ver qué pasa dado que se pierda 20% en cada uno de los cultivos, tengo este mapa, o si quiero ver en qué regiones se van a cumplir 1, 2 o 3 casos, también incluye el 0 casos que no se cumpla. Entonces podemos observar que en el centro de México, pues una parte no se va a cumplir ninguna pérdida de estos 3 cultivos de al menos el 20% en el rendimiento, pero sí tenemos regiones donde se cumpla el 1, el 2 y el 3% para México, ¿no? Y podemos ver lo mismo para otras regiones. Entonces, básicamente, estos son los dos software que se desarrollaron con el grupo de cambio climático y con el doctor Francisco. No sé si tengan alguna duda. ¿Cómo ven? Muchas gracias, Oscar. Aquí tenemos, de hecho, ya varias preguntas. Déjenme, me pongo aquí déjenme ver. Vamos a empezar por el principio. Déjenme ver. Tenemos varias preguntas. Gracias. Doctor,
Sí, a ver, vamos por partes. Carmen León nos pregunta, doctor Estrada, ¿cuál es la herramienta para construir escenarios de cambio climático en la Ciudad de México? ¿Seguiremos teniendo este incremento de la temperatura en la Ciudad de México? Para cuestiones de la Ciudad de México, de hecho, estamos ahorita desarrollando otro tipo de modelos de evaluación integrada, como los que estuvo presentando Oscar, pero regionales, ¿no? Porque, bueno, ya nos estamos yendo a otra resolución, a una zona en particular y a las características particulares. Por ejemplo, ese software que estamos desarrollando tiene, para, digamos, la megalópolis del Valle de México, tiene en cuenta fenómenos como la isla de calor, ¿no? Que, digamos, es cambio climático local y que tiene un impacto pues, muy importante, digamos, en los cambios en temperatura que se verían, ¿no? Entonces, para eso estamos desarrollando otros escenarios, otro tipo de modelos. Pero de cualquier manera, digamos, se pueden usar las salidas del AirClim para ese tipo de problemas, para, por ejemplo, ese tipo de escalas, aunque sí hay que tener en cuenta que pues, no incluye, por ejemplo, la isla de calor y otras características que sabemos que son de importancia, ¿no? Pero digo, bueno, tampoco lo tienen las salidas de los modelos de circulación general, ¿no? Digamos, dada la resolución tan burda que tienen, pues esos procesos más de escala más pequeña no están presentes. Bueno, aquí creo que Gabriel Origel, sí, creo que ya por ahí te contestó Julián Velasco, dónde está accesible el software. Digo, para hacer la promoción al programa de investigación en cambio climático, pues les digo, entren a la página del programa de investigación en cambio climático y en la parte de recursos se van a la parte de software, a la sección de software, y ahí está el AIRCA, está el AIRCLIM, y hay un montón de cosas más desarrolladas por la UNAM y desarrolladas no por la UNAM. En general, hay muchísimas cosas ahí. Por favor, échense una vuelta, vale la pena. Están bases de datos internacionales de clima, están proyecciones socioeconómicas, están montones de cosas. Y otra cosa que se me olvidó comentar en la presentación es que también si ustedes quieren contribuir a esta sección de recursos, hay por ejemplo recursos como les decía, bases de datos, pero también hay de docencia, también estamos pensando en una parte, digamos, de divulgación de la ciencia. O sea, queremos construir una caja de herramientas para distintas cosas en cambio climático, ¿no? Desde divulgación hasta investigación científica, ¿no? Entonces, si quieren contribuir, si pueden contribuir, pues se los agradeceríamos mucho y obviamente con todo el crédito que se requiere, ¿no? Carmen León, doctor Estrada, ¿cuál fue el escenario con el que lograron estimar la predicción de cambio en la temperatura en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030? No sé exactamente cuál es el escenario que están suponiendo en el objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero supongo que sería algo consistente con el Acuerdo de París y eso, digamos, corresponde a un escenario tipo el RCP 2.6 o los nuevos escenarios SSP 126 o el SSP 119, ¿no? Que son los que tienen un cambio de forzamiento radiativo menor, ¿no? Para finales de siglo. Catalina Quintero, ¿les interesa plantearlo en Colombia? Sí, con muchísimo gusto. Si nos invitan a platicarles, estaremos muy felices de mostrarles, hacer una sesión en particular con ustedes. Doctor Estrada, ¿el modelo agrícola IRCA se puede emplear en explotaciones ganaderas que manejen una gran cantidad de animales? Eso, Carmen, yo creo que lo tendríamos que platicar. No tengo una respuesta concreta porque todavía no tengo muy clara la pregunta, pero lo podemos platicar más a detalle. Ahí les dejo por ahí mi correo, cualquier cosa, y también, Oscar, pues pon por ahí tu correo para cualquier cuestión, ¿no? Que te quieran contactar. Perfecto. Gracias, Julián, por poner el link. Sí, la grabación queda en nuestros canales de Facebook, creo que también está en YouTube y se queda en la página del Pink. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, de hecho, después, como dice Rubén,
queda en la página de YouTube del PINC. Y aquí Rosario nos pregunta, ya vi la pregunta completa, pero ¿cuál es la razón que se tenga que simular los escenarios para algún planeta parecido a nuestro planeta Tierra? Sí, pues es, digamos, la capacidad que tenemos como para poder representar un sistema tan complejo como es el planeta Tierra. Y digo, una manera muy fácil de ejemplificar por qué digo eso y por qué lo menciono a cada rato es, si ustedes ven, no la tengo a la mano, si no se las mostraría, pero hay una gráfica muy, que se usa mucho en el IPCC, que es, digamos, tienen ustedes la temperatura global observada, ¿no? En una línea negra, y luego tienen todas las corridas individuales y el promedio del ensamble, etcétera, y pues uno ve que se mueven más o menos alrededor, más o menos siguen de cerca, digamos, la trayectoria de la tendencia observada, ¿no? Pero ahí estamos hablando de las anomalías de la temperatura, es decir, cómo cambia la temperatura con respecto a la temperatura promedio en algún intervalo de tiempo, en algún periodo de tiempo de ese modelo, ¿no? Del planeta de ese modelo. Es, por ejemplo, cambió 0.3 de grado, 1.5, 3, lo que sea, pero con respecto a un periodo en particular, no la temperatura absoluta del planeta. Cuando uno ve esa misma gráfica, del otro lado, el otro eje nos muestra cuál es la temperatura absoluta de ese planeta, ¿no? La del planeta Tierra, donde vivimos nosotros, es alrededor de 14 grados centígrados, ¿no? Y los modelos, pues, varían enormemente, ¿no? Hay modelos que, a pesar de que reproducen muy bien la tendencia, pues tienen una temperatura absoluta muy distinta. Por ejemplo, puede ser 12 grados centígrados, puede ser 16 grados centígrados. Esos son planetas que se parecen, pero que no son estos, o sea, y tienen implicaciones, digamos, de la parte de la física del clima que no son triviales, ¿no? O sea, un planeta con 16 grados centígrados, por ejemplo, la parte de las capas de hielo se comportaría de una manera muy distinta en este planeta que tenemos nosotros que en el planeta inventado del modelo, ¿no? No tendría las mismas, como diremos, no tendría la misma evolución en este planeta si la temperatura estuviera en 16 grados centígrados, la temperatura promedio absoluta del planeta, que si estuviera en 16 grados esa temperatura, ¿no? Tendríamos otro tipo de procesos. No es trivial, ¿no? En pocas palabras. Y sí son planetas que se parecen, pero no es este, ¿no? Y eso creo que nos ayuda a entender las limitaciones de los escenarios de cambio climático, así sea del modelo más avanzado que existe en el planeta, ¿no? Estamos tratando de aproximar esta realidad, pero bueno, no es esta realidad, no es este planeta, es algo que se parece y que nos ayuda a pensar qué es lo que podría pasar en este planeta, pero no hay que tomárselo como, por más detallado y más complejo que sea, hay que tener en cuenta que no está representando este planeta, ¿no? Realmente. Trata de, pero no lo logra. ¿Qué resolución, Paulo Carvajal Borges, qué resolución tienen los escenarios y mapas que mostraron? Tienen una resolución de 2.5 grados por 2.5 grados. Es un poco, digamos, burda, digamos, es gruesa, pero eso es por el asunto de tratar de que, digamos, los requerimientos de cómputo no sean tan grandes para el usuario, ¿no? Que se pueda correr básicamente en cualquier computadora, así tenga muy poquito RAM y tenga... Ahí es una de las cosas que estamos pensando en desarrollar y que probablemente en un futuro cercano lo encuentren en la página. Si ustedes saben que tienen una computadora que les da para tener una resolución mayor, pues podemos poner una versión de la IRClim que esté a medio grado por medio grado o incluso más fino, ¿no? Pero eso, les digo, como la idea de todos estos softwares pues hacerlo accesible, tratamos de no poner estas barreras por cuestiones de cómputo, ¿no? Pero sí tiene sentido sacar versiones, digamos, con otras resoluciones. ¿Cuál sería la resolución? ¿Perdón? Pedro Francisco, Adelante. el aire que está a 0.5 de grado. El AIRCA sí, el AIRCA sí, sí, ese sí, está medio grado por medio grado, pero el AIRCLIM sí está a 2.5. ¿Cuál sería la resolución de los datos del modelo agrícola? Gracias, Oscar, sí, es medio grado por medio grado.
¿Qué tan factible, nos pregunta Néstor Ociel Zabaleta, qué tan factible o certero sería integrar la IRCA con desarrollos tecnológicos como LOT para Smart Farming? No conozco el desarrollo tecnológico LOT, pero supongo que te estás refiriendo como más estilo de pronóstico para, por ejemplo, el próximo periodo agrícola o cuestiones más de corto plazo. Ahí yo creo que hay otras herramientas que serían más, más adecuadas, ¿no? Todos estos modelos de clima están precisamente enfocados en ver las condiciones de clima, no tanto las que tienen que ver con cuestiones de meteorología o predicciones de corto plazo, ¿no? Se puede usar, Adrián Becerril Toral nos pregunta si se puede usar en Linux. Está ya la versión, no la hemos subido, pero pues esto lo podemos hacer hoy, ¿no? Pues claro, por ahí. Sí, Es sí, nada sí, más sí, sí, subirlo, ¿no? exactamente. Gabriel Origel, sería bueno tener una versión de 0.25 grados, supongo, de resolución para ambos programas, sí, estamos de acuerdo. Ahorita, bueno, por ejemplo, la AirClim ya tiene la versión 1.5, que la gran diferencia con eso, bueno, además de las cosas de que uno puede seleccionar el periodo de referencia y este tipo de cosas, la gran diferencia es que, por ejemplo, ¿se acuerdan la parametrización de la sensibilidad del clima como función de las emisiones acumuladas de CO2? La versión 1.5 esa parametrización está en función de las emisiones acumuladas de CO2 equivalente, ¿no? Entonces esto lo hace mucho más reactivo a otros gases, ¿no? Y lo hace mucho más realista. Entonces use la versión 1.5 por el momento y ya estamos trabajando en la versión 2, donde ya no son los modelos del CEMIP 5, sino son los modelos del CEMIP 6, con los cambios, digamos, que corresponden a las nuevas estimaciones de los rangos de la sensibilidad del clima, etcétera, etcétera. Pero le vamos a dar una modernizada y digamos, una pulidita a la parte gráfica también, ¿no? De Internet of Things. Sí, sí, sí. Pues esto sería cosa como para platicarlo después, Néstor. Si quieres, échame un correíto y lo platicamos. Pablo Carvajal, en este sentido es posible desarrollar una mejor resolución para análisis regionales. ¿Esto puede desarrollarse en colaboración con ustedes? Sí, claro que sí. Nosotros estamos súper encantados con tener mayores colaboraciones y que más gente le entre a estas cosas, ¿no? Nosotros encantados, no nos damos abasto y necesitamos más colaboraciones, ¿no? Muchísimas más colaboraciones. Entonces, Pablo Carvajal, si quieres ponerte en contacto, nos encantaría explorar cómo podemos colaborar para desarrollar, o para seguir desarrollando estas y otras herramientas. Como lo mencionaba al principio, pues bueno, vamos a desarrollar la nueva versión de la IRCA. Ya la próxima semana verán el IRC Bio, el de biodiversidad, y estamos trabajando también, por ejemplo, en uno de salud y etcétera, etcétera. Y estaría muy padre, pues, que de estas colaboraciones fuéramos diseñando qué cosas nos preocupan o viendo qué cosas nos preocupan y diseñando las colaboraciones para desarrollar esos softwares en particular, ¿no? Bueno, pues no sé, Oscar, si quieres añadir algo más. Muchísimas gracias, Rosario, por tus palabras tan amables. Oscar, no sé si quieres añadir algo. Pues no se espera el siguiente capítulo. Ahora, en la siguiente presentación vamos a ver, lo que pasa es que estamos haciendo como Legos. Entonces tenemos que el Air Clean es la batalla, está centrado muchas de las cosas que vamos a seguir desarrollando. Entonces todas las temperaturas, todos los ensambles de las emisiones por los usuarios, pues vamos a empezar a implementar a los Air Bio, al Air Clean, al Air Bio, al Air D, al Air C. Entonces, conforme vamos teniendo más desarrollos, se van a estar casando con el Air Clean. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver un caso especial del Air Clean, cómo se conecta con el Air Bio, y no les quiero contar más de qué es el Air Bio, entonces los esperamos al siguiente capítulo. Sí, muchas gracias, Oscar. Y bueno, también, digamos, en otra ocasión vamos a presentar el otro, digamos, tipo de modelo que también estamos desarrollando, que tiene más que ver con la estructura del modelo
ClimRisk, que es, bueno, empezó como un modelo de evaluación de impactos económicos y riesgos en general en cambio climático, y que estamos también desarrollando, digamos, como Legos, como dice Oscar, ClimRisk Agricultura, ClimRisk Salud, ClimRisk, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, da para mucho y da para mucho esto de las colaboraciones. Por favor, quien tenga interés de acercarse, ayudarnos a desarrollar esto, colaborar con nosotros, pues aquí estamos, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Adrián, a Sadit, a Gabriel, y pues no se pierdan la siguiente, ahora sí, el siguiente capítulo, como decía Oscar, de las herramientas que están disponibles. Está muy padre la IRC-View. Creo que, bueno, todavía no está en línea, pero ya prontito va a estar en línea. Y tampoco se pierdan la otra. O sea, viene la IRC-View y después viene, digamos, un portal que estamos desarrollando que se llama DataPink. También está súper abierto a la colaboración, tanto en que añadamos más bases de datos, más aspectos, pero es un portal donde la idea es esta. O sea, están bases de datos para facilitar la investigación en cambio climático de distintos tipos, socioeconómicos, ambientales, climáticos, etcétera. Irlo construyendo juntos, ir haciendo una megabase donde el chiste es este. No es solamente un despliegue cartográfico, que uno pueda verlo, sino que uno pueda trabajar con los datos para evitar otra vez el problema de los cuellos de botella, digamos, de tecnología y de capacidad de cómputo. Uno trabaja en nuestro servidor, agarra la información que quiere ya procesada y se la baja a su computadora, y entonces puede seguir con sus tareas o la cosa para la que quería esta información. Bueno. Ya, perdón, por Sí, último, no, adelante. ya les puse mi correo para los que tengan problemas por la instalación. Adelante, pueden escribirme, pero en general es casi doble clic y se instalan sus computadoras con Windows, y en Linux pues tiene truco, pero no el tan truco gacho. también se los vamos a dar. Bueno, ahí les digo, yo soy usuario de Windows. La única cosa que tienen que tener en cuenta es que cada vez pone más cosas de protección de archivos y todo esto, entonces le tienen que ponerse como administradores y darle permiso que instalen, ¿no? La cosa. Pero esa es, digamos, la única dificultad. Benner, pues también muchas gracias por ofrecer la colaboración, muchísimas gracias, Omar, por tus conceptos, y pues nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a todas y todos, y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Gracias, hasta luego.